Somos el equipo número 6. Vamos a explicar las fases de tratamiento de aguas residuales en base a los diseños realizados en el programa de OnShape. Los integrantes de nuestro equipo son García de la Mora, Héctor Hugo, Romero Hernández Denis, Sandra Sánchez Hernández, Sierra Led Fernando, Valencia Hernández José Alberto y yo, Villavicencio Ortega Brian Nuriel. Primeramente, ¿qué son las aguas residuales? Las aguas residuales son producto de la utilización de agua potable por el ser humano para diferentes usos de la vida diaria, tanto en hogares o a nivel industrial, lo que produce que sufran alteraciones eh, en su composición química y física. Esto produce contaminación. ¿Qué es el tratamiento de aguas residuales? Es una serie de procesos químicos, físicos y biológicos que se le somete al agua residual y que al procesarse logra eliminar todas las contaminantes que son desprendidos del uso diario de las personas y las empresas. Por medio de este tratamiento de las aguas residuales es posible eliminar los contaminantes presentes en el agua a nivel físico, biológico y químico. Se van a ver las etapas, que son el pretratamiento, el tratamiento secundario y el primario, conformado en las diferentes estaciones que a continuación comienzan. Las cribas, también llamadas rejas o cribados, es un proceso que consiste en la colocación de rejillas para retener los sólidos gruesos y de gran tamaño. Para la determinación de este tipo se necesita tener en consideración la aproximación de los sólidos y para eso usaremos las siguientes ecuaciones. La carga a través de las barras es igual al coeficiente de descarga empírico por la velocidad del flujo a través de la apertura menos la velocidad de acercamiento del canal de las aguas entre 2 veces la aceleración debido a la gravedad. Después utilizaremos el área del canal, que consiste en multiplicar el ancho del canal por el tirante hidráulico. Después el número de barras, que es una división del ancho del canal menos el número de espacios entre el número de barras. A continuación, vamos a ver las vistas de las cribas, que tenemos la isométrica, la superior y el corte transversal. Remoción de sólidos. Los sólidos deben ser removidos en su mayor parte para generar efluente que pueda ser vertido directamente en el mar o ríos. Los clarificadores de agua son tanques de sedimentación que consisten en eliminar los sólidos que se depositan mediante la sedimentación. Para eso utilizaremos las siguientes ecuaciones. La ecuación 1 nos permite calcular las constantes, bueno, la ausencia de factores limitantes. La ecuación 2 no es más que una ecuación química que nos dice qué cantidad de sustrato biodegradable podemos tener. Y la ecuación 3, de manera general, es el producto de cada operación de cada compuesto. Como ven, aquí podemos ver las vistas del clarificador. En este caso está la isométrica, la vista frontal y la vista un corte transversal. Como siguiente es el desarenado del agua cruda, la arena y partículas en suspensión gruesa, con el fin de evitar que se produzcan depósitos en las obras de conducción y así proteger las bombas de la abrasión y evitar sobrecargas en los procesos posteriormente de tratamiento. El desarenador se refiere normalmente a la remoción de las partículas superiores a 0.2 milímetros. Aquí pues se muestran algunas de las vistas del desarenador y las ecuaciones, como tal, profundidad del agua, de las dimensiones del desarenador y la cantidad de arena. Como siguiente tenemos el tanque de sedimentación, que básicamente se utiliza para eliminar materiales inorgánicos y orgánicos que se sedimentan en condiciones de flujo continuo. La ecuación depende de la densidad de partículas, de la gravedad, de la velocidad de las partículas, del diámetro de partículas, del coeficiente de resistencia y del tamaño de la partícula. Y a continuación, unas vistas. El siguiente es el reactor aerobio, el cual es la inyección de gas, aire u oxígeno bajo presión por la parte inferior de la superficie libre del fluido. Insuflan aire en el agua residual con el objetivo que las bacterias aeróbicas degraden la materia prima contaminante. Esta aplicación se realiza a través de medios porosos. Preferidos son los de poro fino, de 2 a 5 milímetros, seguidos de los poros semifino, de 6 a 10 milímetros, y las burbujas gruesas, mayor de 10 milímetros. Las fórmulas toman en cuenta el periodo medio de resistencia de las células en cuestión del volumen, caudal del afluente residual a tratar, fracción de sustrato convertida o en biomasa, concentración del afluente como demanda biológica de oxígeno, concentración de sólidos suspendidos volátiles en el reactor, coeficiente de mortalidad endógeno. La temperatura del aire aumenta hasta alcanzar entre 60 y 80 grados centígrados. La presión de salida del aire del compresor, que debe de estar entre 5 y 10. La eficiencia de la mayoría de los compresores se considera del 80%. La pérdida de carga ocasionada por el compresor son cercanas al 25% de las pérdidas totales. A continuación, unas vistas. Después continúa el reactor secundario, el cual es utilizado para eliminar los contaminantes que no se llevan a cabo mediante la sedimentación primaria. Debido a que no son posibles removerlos, generalmente dentro de este tipo de contaminantes se encuentran parte de los coloides y principalmente toda aquella materia disuelta. Y a continuación vienen las ecuaciones. Calcular el volumen es
demanda química de oxígeno, caudal de afluente, carga orgánica de diseño, y para calcular la altura es área transversal del reactor, velocidad. Y a continuación vemos la vista superior frontal y corte transversal. Posteriormente seguimos con el reactor activador de lodos, que básicamente permite el desarrollo de una depuración de origen natural, en la que los microorganismos son capaces de depurar agua contaminada a su estado natural. Y a continuación se muestra la ecuación, que básicamente depende del flujo de lodo, la masa del lodo, la densidad del lodo, la profundidad del lodo aplicado, la tasa de evaporación y tiempo en el cual el drenado es significante, y también se tienen en cuenta lo que son los sólidos iniciales. Y a continuación unas vistas de ello. Después continuamos con el microtamiz, el cual es un previo acondicionamiento del lodo resultante de la digestión, que se comprime mediante un filtro de prensa de banda, y el agua intersticial liberada se retorna al reactor aerobio. El lodo, una vez deshidratado, se envía por medio de una banda transportadora a un contenedor para su disposición final. Este proceso se realiza a través de un filtro de prensa. A continuación, se lleva a cabo la pérdida de cabeza, velocidad de aproximación, coeficiente de descarga para la pantalla, y la aceleración gravitacional, descarga a través de la pantalla, área de apertura efectiva. Y a continuación vemos las vistas, las cuales son vista frontal, superior y corte transversal. Reactor anaerobio de flujo ascendente. Se basa en la actividad autorregulada de diferentes grupos de bacterias que degradan la materia orgánica y se desarrollan en forma interactiva, formando un lodo biológicamente activo en el reactor. Dichos grupos bacterianos establecen entre sí sus relaciones simbióticas de alta eficiencia metabólica bajo la forma de gránulos, cuya densidad les permite sedimentar en el digestor. La biomasa permanece en el reactor sin necesidad de soporte adicional. Las ecuaciones que se toman en cuenta son para la dimensión, las cuales son por carga orgánica. Estas son en base a la descarga diaria de la demanda química de oxígeno, y la carga volumétrica por carga hidráulica a partir de un valor máximo de diseño de la velocidad ascendente dentro del reactor, diseño por carga orgánica. También se toman variables como carga orgánica de diseño, demanda química de oxígeno en el afluente, caudal de afluente. Para los cálculos se emplea el caudal promedio y el caudal pico esperado. Vistas del reactor. Isométrica, frontal y corte. En cuanto al digestado, en esta etapa se estabilizan los lodos generados durante la biodegradación. Realiza en el reactor aerobio y las natas de separador de grasas y aceites. La digestión aerobia se puede definir como la destrucción de los componentes orgánicos degradables de los lodos por mecanismos biológicos aerobios. La digestión aerobia se basa en el principio de la respiración endógena, esto es, el alimento disponible para los microorganismos es mínimo, por lo que dichos microorganismos empiezan a consumir su propio protoplasma. El material que pertenece después de la digestión es de componentes con bajo nivel energético y biológicamente estables. Es por ello que el lodo digerido se puede disponer sin ninguna dificultad. Para la ecuación, hacer el volumen de un digestor se toman en cuenta VF, que es volumen de lodo crudo añadido diariamente, VD, que es volumen de lodo digerido extraído diariamente en metros cúbicos, y T, que es tiempo de digestión al día. En las vistas se muestra la vista isométrica de corte transversal y superior. A continuación se hace el filtro de hidratación de lados. El filtro de prensa es el más común que se usa en la industria, ya que se utilizan placas y marcos. Las placas y estos marcos se utilizan con tela y se prensan los lodos unos contra otros, y la suspensión entrante entra a través de los canales que conducen a los marcos. La pasta que sale es depositada contra las telas filtrantes que constituyen las caras de los marcos. El filtrado fluye a través de los surcos existentes en las caras de las placas y al exterior por medio de unas aberturas practicadas en la parte superior de las mismas. La ecuación básica para la filtración es dB entre A, D, seno, donde se toma V, que es el volumen filtrado en metros cúbicos, el A es área de filtrado en metros cuadrados, seno, que es tiempo en segundos, viscosidad, resistencia específica de la masa de sólido depositada, y la masa de la pasta hipotética depositada en kilogramos, y la caída de presión en kilopascales. Aquí se muestran las vistas métrica superior de corte transversal. Intercambio de calor es un equipo de intercambio de calor, es el que transfiere energía térmica desde una fuente o un fluido a alta temperatura
hacia un fluido a baja temperatura con ambos fluidos moviéndose a través del aparato. Esa transferencia puede realizarse por contacto directo entre los fluidos o a través de una pared que separa la fuente y el fluido o los fluidos. La ecuación de la temperatura de diseño es la que puede determinarse por dos fórmulas distintas, que es de T o es mayor a 0 grados centígrados y la temperatura de diseño será la que resulte mayor que las siguientes que se muestran aquí. Y pues aquí son algunas vistas del diseño de esta pieza. El motor soplador de biogás se utiliza principalmente para suministrar, conducir o comprimir los gases que se extraen del digestor. Se utilizan comúnmente en los siguientes procesos de conducción y elevación de presión del biogás para generadores, conducción y alimentación en calderas. Los cálculos de esta pieza son el flujo de aire, aumento de presión, entrada y diámetro de descarga, el tipo de refrigeración de aire enfriado, transmisión por correa o acoplamiento directo. Aquí hay algunas de las vistas: superior de corte transversal, el base donde se basó la pieza y la frontal. Equipo de cogeneración de electricidad. Eléctrica es un motor de combustión interna que opera utilizando biogás como combustible para accionar un alternador. Además de la energía eléctrica, en esta máquina también se producirá calor por efecto de la combustión y el trabajo realizado provoca un incremento considerable en la temperatura de la máquina. Su finalidad en sí es generar energía eléctrica para la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales. Un equipo completo debe incluir una unidad de manejo o accionamiento y el generador, un sistema para el biogás, ventiladores para el suministro de aire de combustión, generador y tuberías, sistema de amortiguamiento de ruido, silenciadores, lubricación automática. Las ecuaciones toman en cuenta la energía eléctrica y el rendimiento del sistema. A continuación, la vista frontal, corte transversal e isométrica. Eso sería todo en la presentación. Muchas gracias.